cuando llega el momento de la decisión, me mandan el mensaje que necesitaba, o me asociaba con los hijos de Marta Sagún, o no iba a caminar este negocio. Porque dinero hay por todos lados. Tienes que buscar dinero de personas que estén dispuestos a contribuir con tu negocio, que quieran invertir contigo, pero no invertir solamente dinero, invertir tiempo, invertir experiencia. Lo que tú emprendas, lo que tú decidas hacer, tiene que ser algo que te haga ser feliz, que te haga crecer como persona, que te enriquezca como profesional. Eso lo tienes que hacer sí o sí. El lujo más valioso que va a tener un emprendedor exitoso es el tiempo. Siempre he querido saber cuáles son las razones que diferencian a los mejores en su profesión. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo logran. En el Bentley me dirijo a encontrarme con los campeones en su área de expertise. Me llamo Iñaki de la Parra y este programa es Negocios en Bentley. Fernando Sotogey, emprendedor e inversionista con más de 25 años de experiencia en México y el extranjero, experto en temas financieros, patrimoniales e hipotecarios, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil, la empresa número 1 en México en asesoría patrimonial, que ha conseguido más de 16,000 millones de pesos en créditos para sus clientes desde su creación en el año 2003. Un emprendedor exitoso con alto grado de pragmatismo que nos comparte herramientas para el éxito. Vamos con Fer. Bueno, amigos y amigas, estamos con un invitado de lujo, de súper lujo, Fernando Sotogey, un gran amigo mío y uno de los emprendedores y hasta cierto grado mentores que he tenido, una persona que admiro muchísimo. Fernando, te agradezco tu tiempo y que te conectes desde México con nosotros. Hombre, Iñaki, estoy encantado de estar contigo. La verdad que platicar contigo siempre ha sido una delicia, siempre se aprenden cosas nuevas, siempre con una actitud positiva, una actitud creativa, una actitud de generar virtudes alrededor de ti, de generar estas sinergias. Y pues, cuando me platicaste que querías hacer este programa, pues yo encantado de sumarme a este proyecto tan padre que estás encaminando. Oye, Fer, pues muchas gracias. Digo, tal vez toda nuestra audiencia no sepa las maravillas que hay atrás de este CEO, de este emprendedor de Tu Hipoteca Fácil. Voy a platicar un poquito de ti y bueno, me interrumpe si me estoy perdiendo de algún punto relevante. Pero bueno, yo de entrada no sabía que éramos de la misma casa máter de la Universidad Ibero en México, que eres abogado de profesión, que ejerciste aproximadamente una década antes de empezar el mundo, pues vamos a llamar emprendedor, arrancar tu propia empresa. Estuviste en un top, pues no quiero meterme a detalles de qué despachos, pero en el top de Estados Unidos y en el top de México, en todo el tema de adquisiciones, de compras, de ventas, sobre todo involucrado en el mundo de los bienes raíces, de las hipotecas, de las transacciones de grandes hoteles en México, Estados Unidos y el Caribe. Entonces, bueno, yo creo que es una trayectoria muy interesante y bueno, el haber vivido también en Atlanta, en Estados Unidos, ejercer tu profesión como abogado allá, creo que te pudo haber dado también muchas herramientas, muchas visiones distintas que también me gustaría que nos platiques en un ratito. Y yo no sabía también que había sido parte del Centro Carter ahí en Atlanta, este centro que tal vez mucha gente no conoce, pero que está enfocado a muchos temas políticos, económicos, inclusive de ayuda social que inició Carter en el año 82 y que inclusive, si no mal recuerdo, en el 2002 recibió el Premio Nobel de la Paz por esta iniciativa. Entonces, bueno, siempre has estado activo en el tema emprendedor y evidentemente en el tema político, social, económico de nuestro país y del mundo, ¿no? Así es, fíjate que he sido muy, muy afortunado. Cuando ejercí como abogado, ejercí muchísimos años, tanto en México como en Estados Unidos, en 2 despachos increíbles, y antes de eso estuve como director jurídico de una empresa de desarrollo inmobiliario que hicimos los primeros proyectos en Santa Fe hace muchísimos años, y la verdad es que siempre me ha parecido muy interesante el involucrarme en el tema relacionado con la transparencia, con el buen gobierno, con todos estos factores tan importantes que permiten que las empresas y los países crezcan. Efectivamente, cuando estuve en King & Spalding, en el despacho en Atlanta,
me invitaron al Centro Presidencial Carter a participar en el área de Latinoamérica, porque querían ver cuál era la visión de un abogado mexicano joven respecto a todo el tema de transparencia y corrupción. Y en ese entonces el tema de transparencia y corrupción a nivel mundial, obviamente ya existían leyes y una serie de protocolos a seguir, pero en México era una cosa prácticamente que ni se tomaba en cuenta, ¿no? O sea, de hecho, muy gris, muy gris, con muy pocos dientes, con muy poca responsabilidad social. Y me invitaron a formar parte de este grupo de trabajo de Latinoamérica y tuve experiencias fabulosas porque interactué con muchos presidentes, expresidentes y gente que había sido brutalmente corrupta. Y hay por ahí una anécdota con el presidente Carter en un evento en donde estábamos yo platicando con Carlos Andrés Pérez, que era en ese entonces ya expresidente de Venezuela, y estaba quejando de que Hugo Chávez lo iba a investigar por acciones de corrupción y demás, ¿no? Entonces, pues, obviamente yo sabía que era un tipo brutalmente corrupto. Entonces me volteo y le digo, no se preocupe, presidente, la historia lo juzgará, ¿de qué se preocupa? Puso una cara de susto, que en ese momento llega el presidente Carter, ve la cara de Carlos Andrés Pérez y me dice, Fernando, ¿qué pasó? Dije, no, el presidente Carlos Andrés Pérez nos estaba platicando de esta situación y pues yo le dije que no se preocupe, que la historia ya lo juzgará. Entonces, pues, el presidente Carter se dio cuenta que mi comentario tenía como un doble filo y nada más se rió, se disolvió ya, se disolvió a los pocos minutos, se disolvió el grupo donde estábamos platicando, me toma el brazo, me jala y me dice, Fernando, tu punto fue muy preciso. Le dije, sí, presidente, fue muy preciso porque sabemos cómo lo va a juzgar la historia, ¿no? Y así fue, la historia lo juzgó como un presidente brutalmente corrupto que detonó en gran medida lo que hoy Venezuela sigue viviendo, ¿no? Es un poquito lo que pasó en México con Peña Nieto y el nivel de corrupción al que llegamos, que detonó que la gente con toda razón estuviera harta de todo este sistema político que vivimos en México y votara en su momento por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Era totalmente entendible y como nos pasó aquí en México, ¿no? Aquí el problema es que, como lo he dicho yo siempre, el presidente López Obrador tiene el diagnóstico perfecto, pero la medicina y los doctores que ha utilizado para poder curar este mal que tenemos en México han sido totalmente los equivocados, ¿no? Entonces, pues, desde muy chavo estoy metido en esto, me querido Iñaki, fui cofundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y es algo que me encanta. Es lo que te quería decir, que como emprendedor una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de alguien como tú, con una formación fuerte en el tema legal, en el tema ético, porque además sé que eres un papá extraordinario y un líder extraordinario de tu organización. Tengo la oportunidad de haber interactuado con muchos y vamos a entrarle a ver qué es tu hipoteca fácil porque quiero que me platiques, pero con muchos de tus asociados y la estima que te tienen. Pues digo, por eso estás aquí de invitado, porque no me la rifo a platicar con nadie que no esté a un nivel como el tuyo, Fer, donde seas un ejemplo a seguir, donde tengas cosas que decirnos a los jóvenes, que queremos hacer las cosas diferentes, no solamente que queremos generar patrimonio, que también ahorita nos vas a decir cómo es un buen método, sino además emprender nuestra propia empresa y además en un país tan difícil como el que te ha tocado a vivir a ti, ¿no? Porque creo que el país que nos toca a nosotros como heredar como jóvenes en México es un país ya con unos colores y sabores mucho más tranquilizados, por decirlos de alguna forma, de los últimos 20 o 30 años que posiblemente a ti te tocó vivir, donde, por ejemplo, ahorrabas y luego lo perdías todo y volvías a ahorrar y lo volvías a perder todo. Y entonces todos estos altibajos ahora de cierta forma un poquito más estabilizados. Pero bueno, antes de entrarle a todo esto, Fer, me gustaría que nos digas, porque tienes esta empresa fenomenal, la empresa número 1 en México de todo el tema de asesoría patrimonial en el tema de hipotecas. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? ¿No? O sea, ¿qué te lleva? Quiero que nos platiques un poquito de qué es lo que hacen, porque están en más de la mitad de la República Mexicana y tienes más de 120 asociados. O sea, ¿cómo le hiciste regresando de Atlanta que dices, oye, ¿sabes qué? Quiero emprender un negocio, es algo que conozco muy bien porque tengo más de una década pues involucrado en esto. Quiero que me platiques un poquito cómo le hiciste. Mira, Tu Hipoteca Fácil este año cumple 17 años y cuando yo regreso de estar como abogado en Atlanta, regreso al despacho que estaba en ese entonces, que se llamaba Krill, García Cuellar y Muhlenburg, que era un despacho fabuloso, extraordinario.
Y a los pocos meses me doy cuenta que necesito emprender, porque estando yo en Atlanta invertí en una serie de pequeñas empresas que se convirtieron en empresas de tecnología importantes, y entonces tenía la inquietud de emprender. Entonces arranco yo un negocio que yo había cofundado en Estados Unidos, y lo arranco en México, y me tomó casi 2 años poder convencer a la gente en el gobierno de que necesitaban estos sistemas de protección en activos estratégicos, y desafortunadamente cuando llega el momento de la decisión, me mandan el mensaje que necesitaba, o me asociaba con los hijos de Marta Sagún, o no iba a caminar este negocio. Entonces, pues... O sea, el mundo de la corrupción, el mundo de la realidad así es. Mexicana, a veces cuando uno quiere hacer negocios con el gobierno. Tal cual, ¿no? Y es la única vez que he tratado de hacer negocios con el gobierno, y fue suficiente para darme cuenta que no es un medio en el que me interesa a mí estar, porque al final del día, después de casi 3 años de trabajo, de haber hecho una cantidad de esfuerzos importantísimos, invertir una enorme cantidad de dinero, llegamos a una mesa en donde me dijeron básicamente: ¿quieres? Están las puertas abiertas, pero te tienes que asociar con nosotros y queremos X porcentaje, que no era un porcentaje pequeño. Entonces dije, pues básicamente dije, no me interesa. Reuní a mis socios y dije: tenemos 3 alternativas. Le metemos más lana y nos esperamos que termine este sexenio. 2, nos asociamos con ellos, o 3, cerramos el negocio. Y me dijeron mis socios: pues, ¿qué opinas? Dije: pues todavía falta un tiempo para que termine este sexenio, entonces pues aguantar todo el staff, aguantar todo el equipo y aguantarme a mí en términos de costo, pues no hace sentido. Entonces decidimos cerrar ese negocio, y pues me costó prácticamente todo mi patrimonio, Iñaki. Prácticamente todo mi patrimonio lo perdí. Y de ahí pues arranqué nuevamente desde mi casa, solo, quebrado y jodido, y hasta deprimido, así lo digo tal cual. Tu hipoteca fácil, enfocándome en entender qué era lo que estaba pasando en México en ese entonces en términos del crédito hipotecario, qué es lo que estaba pasando con las personas que querían comprar una casa o un departamento, porque el crédito hipotecario apenas estaba renaciendo en México a través de las SOFOLES en ese entonces. Sí, cómo no. Y bueno, estábamos rodeados de todo el tema de los créditos basura, que todavía siguen, y ya igual nos platicas al ratito. Exacto, un poquito de esto, ¿no? Tal cual. Entonces decido arrancar este negocio y me siento y analizo cuáles son los elementos que hacen diferente el proceso del crédito hipotecario, en dónde están los embudos, en dónde están los temas. Y haciendo estos ejercicios, y aquí me di cuenta de varias cosas que incluso en Estados Unidos no se habían dado cuenta, ¿no? El tema de la amortización de capital, la importancia de la amortización de capital en cada una de las mensualidades vis a vis el tema de la tasa, porque había créditos que tenían tasas muy bajas, pero no amortizaban prácticamente nada de capital, entonces financieramente eran mucho más costosos que aquellos que tenían una tasa de interés un poquito más alta, pero amortizaban mucho más, es decir, pagaban mucho más su crédito en el tiempo. Entonces, bajo esta premisa... Oye, Fer, y a ver, una pregunta ahí, perdón que te interrumpa, pero esto, o sea, viene un poco del sistema financiero mexicano, o de la idiosincrasia de cuando nosotros, con una poca cultura financiera, adquirimos un crédito, o cuál fue la mezcla. Porque si tú ves, cuando tú empezaste hace casi 20 años a lo que es ahorita México, sí hay una curva de aprendizaje, vamos a decir, en el consumidor, pero tampoco es un avance así fenomenal. No. La gente sigue contratando créditos basura, UMAS, Infonavit, cosas que a veces no hacen mucho sentido con la realidad, ¿no? Es correcto, y esto es un parte un poquito del tema de la herencia anglosajona y principalmente americana, en donde existe esta noción del crédito hipotecario a 30 años, que es el crédito que debes de contratar porque tiene las mensualidades más bajas, es el que te permite formar patrimonio más fácil. Y la realidad de las cosas es que no es cierto, porque si tú estás contratando un crédito a más de 15 años, lo que estás haciendo es básicamente pagar prácticamente puros intereses. No quiere decir que no amortices capital, pero lo que pasa es que en tu mensualidad estás amortizando muy poquito capital. Y entonces eso, junto con unas ideas muy interesantes de algunos creativos financieros mexicanos, lo que han hecho es que las personas generen esta falsa impresión de que contratar el crédito a 20 años es mejor que a 15 porque la mensualidad es más baja. Entonces yo me metí y analicé cada uno de los productos en el mercado, y como lo hacemos constantemente, a ver cómo se comportaba el crédito en función de la amortización de capital y el costo financiero en el tiempo. Y me di cuenta que el crédito hipotecario que mejores ventajas tiene para quienes están comprando su casa o departamento es precisamente el de 15 años, porque es el que amortiza más capital en cada una de las mensualidades, es decir, eres más dueño de tu casa cada mes porque debes menos y entonces el costo financiero es menor.
Y eso lo empecé a usar. Siempre con tasa fija, evidentemente, Exacto, ¿no? Siempre con tasa fija en pesos. Y entonces eso, Iñaki, ha sido muy chistoso porque en México se ha convertido poco a poco en ya un estándar en donde la gente ya se da cuenta de que el mejor crédito hipotecario es a 15 años, pero no porque los bancos te lo digan, sino porque yo no, he es hecho... porque tú lo has dicho y Exacto. tus asesores los han dicho. O sea, ustedes han educado al mercado. Exactamente, ha sido una cosa muy interesante y ha sido muy padre, Iñaki, porque al final del día hemos hecho eso, hemos educado al mercado en ese sentido. Y eso no significa que desafortunadamente hoy sigan habiendo personas que contratan el crédito a 20 años, pero la realidad de las cosas es que nosotros, en el caso particular, procuramos que lo contraten a 15 y como en todos los medios que me hacen el favor de invitarme a platicar y a participar, hago énfasis en esto, pues cada uno, incluso mi competencia, que es hay mucha competencia de afuera, ellos han hecho esta diferenciación tan importante en términos del crédito, ¿no? Y eso para mí es importantísimo, es muy valioso. Oye, Fer, y regresando un poquito en ese momento, porque creo que como emprendedores y como gente de éxito, yo siempre lo digo, o sea, el tema de alguien que llega al éxito empresarial, en tu caso, en el tema de las hipotecas, de educar a la gente en el tema patrimonial, pues tiene que ser una acumulación de fracasos, ¿no? Ese es normalmente el proceso para llegar al éxito. Claro. Y entonces tú me decías, oye, yo estaba sentado, dispuesto a empezar, como dices, jodido, solo quebrado, deprimido. ¿Cómo le hiciste? Sí, o sea, esa parte para nosotros como emprendedores es muy importante entenderla porque muchos de nosotros hemos estado ahí y también muchos se quedan ahí y entonces no emprenden, se quedan en el área de confort porque lo ven como algo imposible. Mira, platícame un poquito, regrésate en el tiempo y platícame un poquito cómo fue esa batalla. Mira, ¿no? Fue muy dura, Iñaki, porque cuando yo fracasé con VistaEscape, donde perdí prácticamente todo mi capital, como te decía, fue muy difícil, fue muy duro, porque yo tenía en ese entonces 2 hijos que tú conoces, a Federica y a Nicolás, y eran chiquititos. Y yo decía, no, pues yo tengo que darles una magnífica calidad de vida a estos niños, tengo que hacer las cosas muy bien hechas. Y no puedo quedarme aquí. Yo no quería regresar a ser abogado porque después de emprender me di cuenta que ser dueño de mi tiempo era algo valiosísimo, era algo increíble, algo que no podía por ningún motivo perder. Entonces me fui a trabajar con Jorge Vergara 45 días, me fui a Guadalajara, ya mi familia se iba a ir a Guadalajara a vivir, y en ese entonces, pues Jorge era un tipo, la verdad yo lo admiro mucho, lo quise mucho, era un tipo muy interesante en sus estructuras y demás, y le aprendí muchas cosas, y me di cuenta que yo tenía que emprender. O sea, al final del día dije, pues tengo que emprender, tengo que arrancar, tengo que volver a emprender lo que ya había hecho. El hecho que haya tenido un fracaso no quiere decir que me voy a quedar toda la vida fracasado, y entonces decidí salir adelante con el emprendimiento y arrancar Tu Hipoteca Fácil. Como te decía, dije, pues esto es algo que tengo la inquietud, el negocio familiar, había ciertas sinergias que creí que se podían implementar, al final del día pues, no funcionaron, pero eso fue lo que me orilló, me motivó, me impulsó a tomar la decisión de emprender nuevamente, ¿no? A pesar del fracaso. Entonces, pues arranqué Tu Hipoteca Fácil, literalmente desde mi casa, el cuarto de visitas, convertí el cuarto de visitas en mi oficina, el cuarto de disfraces y muñecas de Federica, mi hija, era un cuartito ahí al lado, lo saqué y se convirtió en el despacho, digamos, de quien fue mi asistente, la primera persona que ingresó a Tu Hipoteca Fácil tiempo después. Entonces, digo, arranqué literalmente desde mi casa. Me costó un trabajo enorme, pero el primer crédito que di yo fue a una persona que yo quería mucho, que se llama Ana Coudurier, que desafortunadamente ya murió. Le di un crédito de 350,000 pesos. Y hoy en día hemos generado más de 16,000 millones de pesos de créditos hipotecarios individuales, que ha sido una cosa padrísima a través de todo un equipo que en el proceso me ha venido acompañando. Algunos han salido por razones de crecimiento incluso personales, que se entiende. Otros han salido por prácticas deshonestas, que es la parte más dolorosa. Te puedo decir que dentro de todo el emprendimiento que he tenido, la parte de deshacerte literalmente de una
persona que formó parte de tu equipo, la que quisiste mucho, la que le diste toda tu confianza, ha sido la cosa más difícil de todo, pero al final de lo que ha sido padrísimo es ver cómo formas patrimonio a miles y miles y miles de personas, lo cual agradeces en forma personal, porque ves cómo crecen, y eso es padrísimo, mi querido Iñaki. Oye, padrísimo lo que dices, ¿no? Creo que una de las ventajas de tener tu empresa, como bien lo dices, es el manejo de tu tiempo, pero al mismo tiempo el riesgo es la parte pues de cierta forma de desventaja, ¿no? En el momento que algo sucede, el que tiene que apechugar con todo, pues es el patrón, es el que pone la cara por todos los asociados, por todo, y es el que pone las manos al fuego por todo el equipo, ¿no? Pero dices Claro, algo bien importante, Fer. Y eso es importantísimo. Sí, claro, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo le hiciste para de una persona que eras tú, que empezaste prácticamente, digamos, en la cocina, cómo le hiciste para llegar a más de un equipo, más de 100 personas, ¿no? No sé, creo que pueden estar ya cerca de 150 asociados, encontré información, 120. Lo hemos reducido, Iñaki, ha sido una cosa muy curiosa porque lo hemos reducido porque ha sido la ley del Pareto. Al final del día hemos venido reduciendo el número de personas, de asociados, para tener puras personas que tienen un nivel extraordinario, porque ya me estaba cansado que el 20% generara el 80% y el 80% el 20%. Ya estaba es bastante desgastante porque además te quitan mucho tiempo esa gente. Y lo que hemos ido haciendo... Que el tema de buscar talento, para que lo conjuntemos con esto que me vas a decir, o sea, ¿cómo le haces para encontrar el talento necesario? ¿Cómo te encuentra el talento? ¿Cómo sabes a quién decirle que sí y a quién no? Esa es la parte más difícil, encontrar el talento precisamente, es una de las cosas que siempre estamos buscando, porque siempre nos interesa traer puras personas que sean de altísimo nivel de calidad personal, profesional y con una integridad increíble. ¿Qué hacemos? Pues constantemente estamos diciendo, si te quieres integrar al equipo de Tu Hipoteca Fácil, estás bienvenido a integrarte al equipo de Tu Hipoteca Fácil, por un lado. Por otro lado, ya cuando detectamos posibles talentos, lo que hacemos ahora es aplicarles, bueno, ya hace muchísimos años, les aplicamos un examen de confiabilidad que se llama MIDOT, y ese examen de confiabilidad, si no lo pasas, así seas una persona que pueda generar cualquier cantidad de millones de pesos mensuales de créditos hipotecarios, no vas a incorporarte al equipo de Tu Hipoteca Fácil, porque yo no quiero ninguna persona que no tenga ese altísimo grado de responsabilidad, altísimo grado de integridad y un altísimo nivel de desempeño, porque de otra forma, ¿sabes qué, Iñaki? Es perder el tiempo y poner en riesgo tu nombre, tu reputación, todas estas cosas. Ahora, qué chistoso Perdón que te interrumpa, Fer, creo que lo que dices es muy importante, porque como emprendedores lo que creo que cuesta trabajo cuando iniciamos es establecer procesos. Así es. Y entonces empiezas a contratar gente y las ineficiencias salen una vez que ya empezaron a trabajar, una vez que ya metieron la pata, una vez, y entonces empiezan todas las ineficiencias. Creo que ese filtro, tener un proceso y el filtro antes del proceso, precisamente lo que hace es disminuir la posibilidad de que haya ineficiencias, ¿no? No quiere decir que no pueda haber. No, las hay, pero las hay en mucho menor escala. No te expones a que contrates a personas que que tienen problemas de ética, de integridad, de tolerancia a la frustración. Integras ya personas que son mucho más moldeables, y si bien puede haber una ineficiencia, puede ser un tema de capacitación. Entonces enfocas tus baterías a estar capacitando, en forma mucho más rigurosa a tu equipo, en darle las herramientas para que sean más exitosos. Ahorita, por ejemplo, que mencionabas el tema de cómo atraer el talento, estamos implementando un sistema nuevo porque la pandemia ha sido extraordinaria en muchísimas cosas, así como ha sido muy complicada para mí en términos del flujo de efectivo y demás, porque se ha reducido y nosotros no hemos dejado de pagar un sueldo, o ni siquiera le hemos reducido un peso a ningún miembro del equipo, les hemos reducido un peso su ingreso, porque para mí es fundamental que el equipo estemos juntos en las buenas y en las malas. Entonces yo sé y además que eso es importante, Fer, porque no es la primera crisis a la que te enfrentas, y creo que muchos de nosotros como emprendedores jóvenes no estamos acostumbrados a veces al tema de resiliencia. Así y es. Bueno, pues cuántas crisis económicas no te tocaron, nada más siendo empleado o siendo emprendedor, ¿no? Así Entonces, esa resiliencia pues también sale a relucir cuando todo el mundo se apanica, y especialmente los jóvenes ahora creo que podemos apanicarnos un poco porque no estamos tan experimentados en el tema de estar cayendo y levantándonos. Así es, y esto nos ha permitido a nosotros, Iñaki, casualmente el año pasado, ante toda la incertidumbre política que estamos viendo en el país, yo le pedí a mi equipo de administración y finanzas que por favor hiciéramos un colchón por cualquier cosa.
Y resultó ser que el colchón lo acabamos utilizando en la pandemia para dos cosas. Una, para mantener al equipo unido, porque eso ha sido muy importante. Además, afortunadamente, esta industria se ha mantenido más o menos, con un decrecimiento importante, pero se ha mantenido, digamos, activa, lo que es importante, porque la tecnología ha permitido que se mantenga activa. Si no se hubiera invertido en tecnología, el registro público de la propiedad de todas las administraciones anteriores del gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, con el Colegio de Notarios y demás, realmente esta industria se hubiera detenido totalmente, sería un desastre, sería una cosa espantosa. Pero bueno, este colchón nos permitió a nosotros, uno, mantener al equipo unido, y dos, que es muy importante, que hemos hecho ahora, desarrollar tecnología muy especial. Hemos desarrollado un CRM nuevo padrísimo, que nos está funcionando aparentemente muy bien, y lo vamos a lanzar ahora a mediados de octubre, más bien la tercera semana de octubre vamos a lanzarlo. Hemos invertido muchísimo en robots para captar talento y captar clientes, que ha sido una experiencia muy divertida, porque es enseñarle un robot, por ejemplo, de WhatsApp, que aprenda a contestar en función de lo que le están preguntando, y lo llevas hasta un punto en donde ya llega con un asociado bastante digerido el prospecto de cliente. Eso ha sido muy padre, ha sido una experiencia muy padre. O sea, estás de cierta forma automatizando, ya no solamente es un proceso, sino es un proceso automatizado de gestión del inbound y el outbound de tu empresa, ¿no? De tus clientes prospectos y de la gente que puedes captar de talento. Y es algo que no hubiéramos hecho seguramente si no hubiera habido el COVID. Y algo que nos ha enseñado el COVID, a mí en lo particular y a mi equipo, es que siempre hay tiempo para innovar. Siempre tienes que tomarte tiempo para estar innovando, para estar mejorando. ¿Por qué? Porque de otra forma continúas tus procesos como los vienes haciendo y de repente las mismas ineficiencias te alcanzan. Y eso es por no haberte tomado el tiempo. O te comen la competencia alguien sí se tomó también. El tiempo para innovar, alguien sí se tomó el tiempo para revisar, alguien sí se tomó el tiempo para hacer las cosas de una forma más ordenada, innovadora y acorde con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a mí la verdad, esta pandemia, a pesar de lo que es una tragedia en términos de salud para la gente en México en general, pero la verdad es que así ha sido también un esfuerzo importante de reflexión que nos ha permitido al equipo de Tu Hipoteca Fácil, a pesar de la distancia, continuar operando, mejorar nuestros procesos y hacer las cosas de una forma más eficiente. Y aquí ha sido un aprendizaje muy padre. Fíjate, está muy padre lo que estás diciendo, Fer, porque mira, una de las cosas más interesantes que yo he experimentado con más de 5 años ahorita estando en Europa del Este, en países, vamos a decir, excomunistas que vienen de mucho sufrimiento y de mucha lucha para pues hacerse de sus cosas y para crecer, porque el capitalismo los alcanzó muy tarde, es precisamente cómo maximizar, o sea, cómo hacer más con menos. Y tú te das cuenta la forma en la que compiten en el este de Europa y está muy enfocada a la maximización de recursos. Aunque las empresas tengan mucho cash flow y mucho efectivo, no ejecutan las estrategias que por default un americano o un mexicano ejecutaríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están con el mindset todavía de maximizar, y eso es, creo que en una crisis, una habilidad que nos toca echar a andar si no estuvimos como los europeos o como los pues no sé, como las economías de guerra tan expuestos a, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad de esos tiempos de crisis, como tú lo dices, para eficientar, para maximizar, para adquirir esas habilidades que posiblemente no tengamos, ¿no? Esta resiliencia es algo muy importante que las personas desarrollemos al máximo. Tú que eres un atleta de alto rendimiento, y me acuerdo perfecto tu anécdota del ultramaratón en Hawái, creo que fue el primero que hiciste en Hawái, en donde te sentías mal, estabas enfermo, te caíste de la bicicleta, te pusiste un guamazo marca Diablo, tu team llegó, te apoyó, tú decías no, Caixa te dijo levántate Iñaki, te levantaste y quedaste en segundo lugar. Son de estas, es lo mismo, así es la vida, y así es la vida en los negocios, así es la vida en las familias, así es la vida en general. Tenemos que caernos, levantarnos, algunas veces ni siquiera voltear a vernos las heridas si son menores, no lamernos las heridas y voltearnos y seguir adelante. O sea, el objetivo siempre está delante de nosotros, y hay veces que tenemos tropiezos y se valen los tropiezos recapitular, y se valen los tropiezos replantear, y se vale cuestionarte tu desempeño incluso en los tropiezos, pero lo que tenemos que hacer al final del día es seguir adelante, y eso es algo
Iñaki, que tú como atleta de alto rendimiento, te lo admiro mucho. Yo procuro hacer ejercicio por lo menos 5 veces a la semana y cuando llego a mi casa, para llegar a mi casa después de correr, hay una subida bruta, bárbara, brutal. Y es muy chistoso porque siempre digo, Iñaki, esta subida sería su dulce. Y ya para mí se ha convertido, para mí literalmente la subida se ha convertido en mi dulce de todo el proceso de ejercicio del día, ¿no? ¿Por qué? Porque te hace llegar a un objetivo y eso es lo que tenemos que hacer. Creo que parte del éxito, como lo percibo desde tu perspectiva, Fer, eres una persona que antes de enfocarse en el resultado y generarte ansiedad con qué es lo que quieres lograr, dices, bueno, es hacia allá donde quiero ir y te enfocas en los procesos y ejecutas Exacto. y resuelves, ¿no? Creo que eso es gran parte de lo que nos estás diciendo, es tener esa mentalidad de enfocarse en el aquí y en el ahora, ejecutar. Y si salen problemas o si estás en un pico emocional de nos está yendo padrísimo como tal vez estaba tu empresa, a ver, es momento de guardar efectivo porque lo podemos necesitar. O sea, ese tipo de decisiones racionales, no tanto emocionales, son muy importantes para un emprendedor, ¿no? Para que un emprendedor no nada más llegue. Y fíjate que a mí, una de las cosas, de mis errores que yo he cometido, por ejemplo, cuando yo levanté capital, me hubiera gustado levantar capital mucho más smart money, mucho más involucrado, mucho más metido conmigo. Yo a los emprendedores que puedan escuchar este video, que les interese, es muy importante que cuando busquen dinero busquen smart money, no solamente money, porque dinero hay por todos lados. Tienes que buscar dinero de personas que estén dispuestos a contribuir con tu negocio, que quieran invertir contigo, pero no invertir solamente dinero, invertir tiempo, invertir experiencia, y que tú como emprendedor seas lo suficientemente inteligente para entender que si estás invitando a alguien con mucha experiencia a formar parte de tu board, a formar parte de tu consejo, pues escuches esos consejos y pongas atención a lo que te están diciendo. No necesariamente quiere decir que hagas todo lo que te digan, pero sí por lo menos tómalos en cuenta como un elemento para reflexionar sobre tus decisiones, y lo que tienes que hacer es deliver. Tú sí tienes que seguir adelante, pero siempre acompañado de personas que te aporten, que te den este elemento adicional, que es la experiencia que muchas veces los emprendedores, por edad o por falta de experiencia como tal en el negocio en particular o en general, no lo tienen, y tienen una visión muy clara de dónde quieren llegar, pero no tienen los elementos suficientes para poder llegar. Y eso, Iñaki, creo que es una de las cosas que a los emprendedores más falta les hace, y desde chavos, desde el principio, deberían de pensar en tener un board que se involucre con ellos, no solamente que se junte una vez al mes o una vez al bimestre a platicar, sino que estén constantemente. Que nada más lo firmen ante notario de repente o con el... sí, o sea, que no sea un procedimiento más, sino que sea realmente... yo creo que eso es lo que nos falta, sobre todo en México y en Latinoamérica, esa accountability, ¿no? Creo que tenemos o sea, cuando, como dices, smart money, yo siempre he dicho que el dinero es muy fácil de conseguirse, ¿no? Y tú lo sabes porque has levantado y has hecho venture capital y crowdfunding y has estado involucrado en el tema financiero igual que yo. O sea, el problema no es el dinero, yo creo que el problema es tener la mentalidad adecuada y también no entrar en la zona de confort, porque siempre vamos a tender, creo, a asociarnos con personas que se parezcan a nosotros y que todo sea muy semejante, y creo que hasta cierto grado está bien, pero si no puede ese board, vamos a decir, de amigos, que es típico en México y en Latinoamérica, hacerte que seas accountable, pues ¿cuál es el valor agregado de tenerlos en el board? Si es como si fueran tus cuates, ¿no? Creo que siempre tener a alguien que no piense como tú necesariamente, o que esté constantemente retando las ideas en un board, ese es el smart money, porque esa persona o ese grupo de personas son las que te van a hacer pensar diferente y realmente, además de traer el dinero, te van a retar en la parte intelectual y van a agregar valor en términos no necesariamente económicos, ¿no? Yo cometí ese error al principio, y la verdad es que yo sí quisiera eventualmente volver a reconfigurar un board sólido donde tengas ese cuestionamiento constante, ¿no? Ese cuestionamiento que te incomoda, ese cuestionamiento que te hace hacer las cosas de una forma distinta. Y también se vale decirle al board, no, estás equivocado y no lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Como emprendedor se vale decirlo, porque al final del día la visión es tuya, al final del día el que está en las trincheras, el que está trabajando el día a día, el que está enfrentando y resolviendo los problemas a detalle eres tú.
Pero si tú tienes un board sólido, tienes un consejo que realmente es sólido, que le preocupas, que le interesas, que tiene invertido capital en ti y quiere apoyarte, es lo mejor que puedes hacer. Y lo peor que puedes hacer es hacer un board o un consejo de amigos, porque al final del día eso no va a resultar en forma adecuada, porque además entre amigos tienes también esta confianza de decir las cosas de X o Y forma, que tampoco generalmente aportan mucho. Entonces, no quiere decir que no se conviertan en tus amigos los miembros de tu board, de tu consejo, pero lo que sí es importante es que sean personas que te están retando, como bien lo dices tú, que te están cuestionando, que te están impulsando y que te están ayudando, porque no se vale llegar y criticar, porque no es llegar y criticar, es llegar, criticar y construir, y decir, a ver, aquí están las herramientas, aquí está esto, vamos a impulsarlo, ¿qué necesitas, no? Entonces son estas cosas como... Sí, es un tema de accountability 100%, que esa palabra no sé cómo decirla en español, pero... No existe. Siendo el español tan rico como lo es increíble que el concepto de accountability, es decir, responsabilidad con consecuencias, no exista. No existe responsabilidad con consecuencias. Exacto. Es una buena explicación, responsabilidad con consecuencias. No existe la palabra, no existe el término, entonces tienes que explicarlo, ¿no? Tienes que dar una explicación para lograrlo. Y tenemos que hacerlo de esa manera porque de otra forma no funciona. Oye, Fer, y a ver, platícame entonces, porque suena muy complicado ser emprendedor, parece que la industria en la que estás, que finalmente es financiera y al mismo tiempo de educación patrimonial, pues suena complicada, ¿no? Pero si tú dijeras, Iñaki, esto lo hago, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces esto? Porque desde mi perspectiva, si tú me dices, oye, Iñaki, te meterías en esta industria, yo digo, híjoles, está complicado, ¿no? Porque además de que tengo que enseñarle al mercado desde abajo, tengo que negociar mis comisiones con la banca, tengo que ver cuáles son los mejores productos, convencer a la banca de que les den productos. O sea, eres un intermediario que hace demasiadas cosas, desde mi punto de vista muy complejo. ¿Por qué lo haces, Fer? Pues mira, Iñaki, ¿por qué lo hacemos? Porque yo, primero que nada, debo decirlo, lo vi como una oportunidad de negocio. Después de que vi que era una oportunidad de negocio, vi que era algo que me da una gran satisfacción ver cómo formaban patrimonio mis clientes, la diferencia entre contratar un crédito bueno y contratar un crédito malo. Luego me metí a dar clases en el ITAM, me metí a dar clases en diplomados en la UNAM y de AMPI, me metí a dar clases en diferentes cosas que me invitan y me di cuenta que era una forma de cambiar conciencias y de cambiar patrimonios y de generar patrimonios para muchas personas. Entonces tiene una satisfacción también personal, romántica, muy fregona. Ya que yo creo que como emprendedor eso es muy importante, ¿no? Ese romanticismo del que pues, casi si a no todos los emprendedores... se les critica, no lo haces con pasión, si no lo haces con pasión, no lo hagas. O sea, claro. punto de aparte. Si no es algo que te apasiona, no lo hagas porque además te va a costar más trabajo, vas a mentar madres. No, o sea, lo que tú emprendas, lo que tú decidas hacer, tiene que ser algo que te haga ser feliz, que te haga crecer como persona, que te enriquezca como profesional. Eso lo tienes que hacer sí o sí. Y la verdad es que hoy en día ya negociar con los bancos y demás, pues no es tan complejo porque ya la parte difícil ya la hicimos hace muchísimos años quienes arrancamos esta industria en México. Lo más difícil, Iñaki, de lo que yo hago en México, de tu hipoteca fácil con mi, entre comillas, competencia, son las prácticas desleales y las actividades inadecuadas que realizan la mayoría de ellos. Porque los bancos nos tienen prohibido realizar una serie de actividades, una serie de cosas, y ellos lo hacen abiertamente, y los bancos lo saben, y los bancos se hacen de la vista gorda. Y ya inclusive, por ejemplo, formar una asociación de brokers hipotecarios en México, que lo único que tiene es el objetivo de lavar culpas y lavar prácticas como si realmente estuvieran haciendo algo para documentar todo en forma adecuada y no hacer prácticas indebidas. Y la realidad es lo más difícil de todo, Iñaki. Para mí, hoy, lo más difícil son estas conductas tan mexicanas, tan chafas, tan chafaldranas, tan fregadas, tan limitadas, ¿no? De tratar de dar la vuelta, el shortcut, la mentira, el engaño. Las balas de plata. Las balas de plata, todas las cosas que hacen, que además es muy chistoso porque saben que nosotros no hacemos esas cosas, entonces se mueren de risa de que nosotros seamos los imbéciles que sí cumplimos con las normas, ¿no? Y el mercado crece y nos quita el mercado. Pero mira, al final del día es un tema de ética. Yo puedo decir esto en cualquier medio, en cualquier foro, frente a cualquiera uno de los directores de mi competencia, y ellos no pueden decirme nada absolutamente en ese sentido. Entonces es muy divertido verles la cara cuando dices que son unos tranzas, unos corruptos y unos mentirosos, y ellos no pueden decirte que tú haces lo mismo. Claro. Es como el tema del doping en el deporte, ¿no? Finalmente es un tema de ética y conciencia,
y donde la competencia se puede burlar mucho del atleta que no se dopa o que no hace trampas, pero finalmente es una decisión, ¿no? También ingresamos al mundo de emprendimiento con convicciones personales y queremos perseguirlas a toda costa, y una de ellas puede ser, como tú lo haces, como yo lo hago y como muchos otros emprendedores, el tema de hacerlo con ética. También no se trata nada más de generar riqueza, ¿no? Se trata de generar riqueza con tus valores, que esté alineado con tus valores y con los valores que le estás transmitiendo a tu equipo de trabajo y inclusive a tus clientes, ¿no? Claro, y acuérdate, más tristemente en México existe esta cultura del shortcut, ¿no? Del tomar el atajo, de hacer la trampita que me permite lograr algo, de la corruptela, de la corrupción, y entonces el que es más corrupto y es más exitoso es Don X, ¿no? Y lo ven como una persona exitosa, una persona que generó toda su riqueza en función, o su patrimonio en función de hacer trampas, y quienes no hacemos trampas y no hacemos este tipo de cosas, nos ven como son los idiotas porque no toman ventaja de estas circunstancias, ¿no? Pues la realidad no, la realidad es que no. Al final del día, la reputación de una persona vale mucho más que el patrimonio que puedas tener, y eso es muy satisfactorio yendo hacia adelante en la vida, cuando tienes hijos, cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de los beneficios que tienes ser una persona íntegra, ¿no? O sea, el hecho que yo esté sentado ahorita aquí contigo, platicando, Iñaki, pues es claramente eso. Como bien lo dijiste al principio, tú no invitarías a una persona que no tiene estos principios, estos valores. Jamás lo invitarías a platicar contigo, no te harías amigo de ella o de él. Y eso para mí es muy valioso. ¿Por qué? Pues porque saber que tú eres mi amigo, independientemente que me hayas invitado al programa, pero a lo largo de la vida, todas las cosas que hemos platicado tú y yo, pues es porque tenemos afinidad y somos personas que tenemos estos principios. Y eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero. El dinero ayuda, sin duda. Te aliviana la vida, sin lugar a duda. Pero tu conciencia y tu ser, eso no ayuda en nada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer, y es una de las cosas que platico con mis clientes de empresas multimillonarias o con emprendedores que están empezando. Y les digo, hacer dinero no tiene nada de extraordinario, ni es difícil. O sea, es una cuestión de constancia y inteligencia y también un poco de suerte. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo lo queremos hacer y después qué queremos hacer con ese dinero, ¿no? Ese es el tema, porque, digo, tú me lo podrás decir, habiendo asesorado a tantísima gente con, me decías, más de 16 mil millones de pesos en créditos, te ha tocado ver de todo. Todo, o sea, he visto todo. A mí me ha tocado ver emprendedores, por ejemplo, con empresas multimillonarias sin un centavo de ahorro. Sin un centavo de ahorro, Fer. Que no pueden comprarse una propiedad porque no tienen ni para el enganche. Y estás hablando de que tienen empresas de miles de millones de pesos o de millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿pero por qué yo sí pude ahorrar y soy así? Y un mega hiper emprendedor y empresario no lo hace. O sea, ahí ¿qué es lo que pasa, Fer? ¿Qué pasa cuando un cliente tuyo se acerca y es un emprendedor, un empresario, y de repente no tiene ahorrado nada para comprar su primera casa, por ejemplo, para una hipoteca? Pues lo que pasa es que va a depender de la edad del cliente, ¿no? Hay clientes que están en situaciones económicas distintas porque su situación familiar es diferente. Te voy a platicar una historia que te vas a morir de risa. Y tú te acabas manejando en este precioso Bentley. Un día llega Nicolás, mi hijo era muy chiquito, y me dice, oye, pa, ¿y tú por qué no tienes un Ferrari? Le digo, yo tengo 3. Me dice, ¿cómo? ¿Dónde están los 3? No los he visto. Sí, mira, se llaman Federica, Nicolás y Constanza. Se tardó como 6 segundos en que le cayera el 20, pero lo entendió, y eso fue fabuloso. Entonces tú te das cuenta cómo de repente hay personas que tienen enfocados sus gastos en la familia, en ciertas cosas, y otros lo tienen enfocados en otro rubro. Hay quienes gastan mucho en temas de placer y otros que ahorran mucho y no disfrutan. Entonces, lo que es precioso de este negocio que tenemos en Tu Hipoteca Fácil es que tratas con personas, y las personas todas somos diferentes. Tú me decías, ¿has visto miles de casos? Sí, he visto miles de casos, y hoy sigo aprendiendo y hoy sigo viendo cosas distintas después de casi 17 años de estar en este negocio. ¿Por qué? Porque al final del día, Iñaki, somos personas, y las personas, como te decía, somos diferentes, y eso es lo que lo hace tan rico este negocio, lo hace tan fregón, porque interactúas con personas con diferentes necesidades, expectativas y demás. Entonces, es muy padre, es muy, 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 muy padre.
Digo, te voy a aventar ahí una pregunta que a mí me hacen mucho emprendedores, sobre todo el millennials, ¿no? Que están indecisos si se compran una propiedad porque tienen ahí unos ahorros o si empiezan su propio negocio. Yo siempre les digo que ya sea que compren una propiedad o que emprendan su propio negocio, eso no es una inversión, eso es finalmente generación de patrimonio. Entonces, tú a un chavo, digo, es caso, tú me vas a decir depende, pero tú ¿qué le dirías a los jóvenes que dicen quiero generar patrimonio, quiero generar capital? ¿Empiezan su empresa o compran su primera casa y se van con su primera hipoteca? Por regla general, el emprendedor, hay muchos menos emprendedores que personas que se desarrollan profesionalmente. O sea, el emprendimiento, el emprender, el decir, identifiqué esta oportunidad, creo que voy a poder llegar a ella a través de esto, estoy dispuesto a dedicarle mi tiempo, el capital, el riesgo de lograrlo, somos, digamos, la menor cantidad en el mundo en general. Entonces, para poder formar patrimonio va a depender del perfil de la persona. Hay personas que son muy buenas, que se desempeñan dentro de un empleo y trabajan en su chamba y hacen un gran trabajo y perciben su ingreso. Pues a ese perfil de personas hay que decirles, procura ahorrar por lo menos el 30% de tu ingreso bruto mensual para que cuando tengas el dinero suficiente, des un enganche, puedas comprar tu casa y así vas formando un patrimonio familiar importante, ¿no? Ese es un perfil. El perfil del emprendedor es más difícil que compre su casa al principio. ¿Por qué? Porque todos sus recursos, literalmente, todos sus recursos los reinvierte en el negocio. Constantemente está reinvirtiendo en el negocio. Y nos pasa como nos pasó a nosotros, por ejemplo, ahorita en la pandemia. Tú ponte a pensar que tenemos un equipo que nos cuesta una cantidad muy importante de dinero mensualmente, perfectamente igual. Y están trabajando desde sus casas y todo lo que tú quieras, gustes y mandes, pero con su sueldo íntegro y todo, a pesar de que a nosotros se nos ha caído el negocio pues, 40%, 45%, ¿no? Sí, y que eso pega en las arcas de la empresa, claro. Pega fuertísimo, y en las personales, porque ha habido épocas en el 2009 Tienes que tuve que meterle dinero muy importante al negocio, muy importante, y hubo otra ocasión hace 6 años que tuve una diferencia con algunos de mis socios en las que yo tuve que meterle una cantidad muy importante de dinero y ni modo, lo haces porque estás convencido de que es una buena oportunidad, porque es un negocio que funcione, porque te da una gran satisfacción ese negocio, ¿no? Entonces, el emprendedor difícilmente compra su casa en los primeros años del emprendimiento. Yo te diría, los primeros 15 años del emprendimiento es difícil que compren su casa, salvo que tengan un modelo muy exitoso que les permita capitalizarlo o hacerlo líquido muy rápido. Y en México es difícil que eso pase. Pasa mucho en Estados Unidos porque las grandes empresas siempre están buscando comprar a las pequeñas empresas para crecer sus áreas de desarrollo. Todo el tema de mergers and acquisitions, que en México no es tan abierto todavía. No es ni tan abierto ni tan apetitoso, porque los empresarios mexicanos también no entienden esa parte de la compra de pequeñas empresas como valor agregado, ¿no? Que es algo que, pues, ahí está, es la realidad, ¿no? Sí existen, pero no es una cosa que sea tan generalizada como en Estados Unidos. En Estados Unidos, un chavo que empieza un negocio de tecnología relativamente bueno, en 2-3 años puede estar vendiendo la empresa en muchos millones de dólares porque le ahorró, entre comillas, a la empresa grande años de research and development y le solucionó un proceso específico. Y aquí en México no se ve de esa manera, entonces en general no se hace de así, ¿no? Entonces el emprendedor toma tiempo de formar patrimonio y toma tiempo porque primero tiene que implementar el negocio, hacer lo que funcione, luego hacerlo medianamente rentable, luego el negocio requiere más capital, así como los hijos cada van creciendo, cada vez va costando más, exacto, va costando más el poder hacerlos crecer, pero pues así es la vida. Y entonces ya el emprendedor, por ejemplo, yo después de 17 años, yo todavía no tengo tranquilidad financiera. Yo sigo trabajando y le sigo metiendo y sigo invirtiendo y le sigo haciendo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque disfruto y porque no quiero quedarme atrás, ¿no? Sí, pero ¿a cuántas personas tú les has brindado seguridad financiera de tu equipo de trabajo de manera directa?
¿Sí me explico? Muchísimas, cientos. O sea, y el otro día me decía Clara, que es y Sandra, que son parte de mi equipo, me decían, Fer, a Clara la conozco, a Clara. La conozco perfecto. Sí. Me dijo, Fer, es que tú te has dedicado a formar a muchísimas personas. Le dije, sí, y es una gran satisfacción saber que allá afuera, incluso los que ya no están en el equipo Tu Hipoteca Fácil, porque tomaron la iniciativa de independizarse o lo que tú quieras, gustes y mandes, han sido exitosos. Me da gusto porque al final del día los formamos de una forma, con un proceso, una estrategia, una estructura que les permite ser exitosos, como somos nosotros, ¿no? Entonces es una gran satisfacción, mi querido Iñaki. Oye, Fer, y entonces al emprendedor, cuando le está yendo muy bien, como ha sido tu caso en algunas buenas épocas de bonanza, como bien dices, ajá, ¿qué le recomiendas al emprendedor cuando le está yendo bien? Porque a mí me toca ver muchos emprendedores que les está yendo de poca madre y lo primero que hacen es empezar a gastar en un montón de cosas o también en reinvertir inmediatamente todo en infraestructura, capital, sistemas, más contratación de gente. O sea, que a mí me preocupa eso porque sí, es importante el tema de la reinversión, pero ¿hasta dónde, hasta cuánto? ¿Qué nos podrías dar en base a tu experiencia? Fíjate que yo aprendí mucho esto porque lo viví en Estados Unidos en varias empresas en las que invertí, cómo de repente en Estados Unidos arrancaron un emprendimiento y tenían desde el CEO hasta el junior developer de software, hasta ese tenían, ¿me explicó? Y todos y cada uno de los puestos imaginables de marketing, de todo lo que te puedas imaginar, ya los tenían totalmente cubiertos. Ese es un error para mí, en mi opinión. Tú tienes que ir creciendo tu empresa conforme te lo va demandando, y si tú como emprendedor, mucho más orgánico, y lo primero que tienes que tener, pues obviamente el core o la base de tu negocio resuelto, y luego vas creciéndolo. Como emprendedor exitoso, cuando ya empiezas a tener cash flow positivo y empiezas a tener utilidades, lo que tienes que hacer es tomar una parte de esas utilidades para ti, y esas no se tocan, tomar una parte de las utilidades y reinvertirlas en el negocio, ¿de acuerdo? Y tener un colchoncito para tus lujos, porque se vale que te des tus lujos, Oye, y esto es un tema más de finanzas personales. Y te voy a decir una cosa, perdóname, te voy a decir una cosa muy importante. Sí. El lujo más importante que va a tener un emprendedor, el lujo más valioso que va a tener un emprendedor exitoso, es el tiempo. Tener 100%. Tiempo para coger 4 o 5 días y poderte ir de vacaciones. Eso, el día que tú tengas esa capacidad de tomar ese tiempo para irte de vacaciones, en cualquier momento, 4 o 5 días, y hacerlo varias veces en el año, es porque realmente eres exitoso. También porque al ser emprendedor, Fer, puedes trabajar las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, tienes que ser muy disciplinado para cuándo sí trabajas y cuándo no trabajas, porque también por trabajar puedes destruir muchas otras áreas de tu vida. Sin lugar a dudas. Y eso el emprendedor normalmente no tenemos el balance, porque como bien dices, estamos enfocados o abocados a tener esto. Yo cuando arranqué Tu Hipoteca Fácil, por ejemplo, como lo arranqué desde mi casa, pues fue muy, muy fácil. Me subía al cuarto, lo que fue el cuarto de visitas, que era mi oficina, y el cuarto de juegos de mis hijos, y pues ahí estaba, ¿me explicó? Y luego cuando ya tuve el cash flow para poder rentar una propiedad, renté una propiedad que estaba muy cerca de mi casa. Entonces yo, por ejemplo, comía en mi casa todos los días, y eso me daba la posibilidad de estar con mis hijos todos los días, lo cual era fabuloso, ¿no? Era increíble y gracias a Dios lo pude hacer. Y de repente había gente que me criticaba y decía, es que tú, ¿por qué tú no tienes que trasladarte? Le dije, sí, cuate, yo no me traslado y estoy aquí casi al lado de mi casa. ¿Por qué? Porque he trabajado toda mi vida para tener esto, porque era un objetivo en mi vida. Tu ecosistema, claro, fue hecho por ti mismo, claro. Así es. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de hacer eso. Otra cosa importante para los emprendedores jóvenes, para los chavos, por ejemplo, cometen el error de decir, no, yo me quiero salir de mi casa, de mis papás. No se salgan de casa de sus papás, no sean güeyes. Quédense en casa de sus papás, sigan viviendo en casa de sus papás, disfruten a sus papás, y el día de mañana ya tendrán el dinero para vivir fuera. Entonces, Fer, decíamos de la importancia también de no caer en salir de casa de los papás inmediatamente, como se ve en muchas de las películas, como se ve mucho en la mercadotecnia, ¿no? De emprende tu vida, sal, individualiza. Creo que tenemos la capacidad, especialmente como latinos, de estar cerca de la familia. No hay por qué, creo, tomar malas prácticas de los americanos, ¿no? De salirnos de nuestra casa lo antes posible. Hay que disfrutar pues cada parte, ¿no? Estar cerca de los papás, estar cerca de la familia.
y luego volar. Claro, porque ¿no? además financieramente hace todo el sentido del mundo quedarte en casa de tus papás. Uno, dos, estar cerca de la familia siempre te puede ayudar a rebotar ideas, estar en contacto con la gente que más te conoce, que mejor te conoce, y eso te puede ayudar a afinar ciertos temas que te pueden estar molestando. Eso es muy importante. Es importantísimo, Iñaki, el soporte familiar para un emprendedor, porque hay mucha frustración en muchos momentos en donde las cosas no salen como quieres. Y además financieramente no hace sentido, o sea, de verdad no hace sentido. Yo estaba leyendo hace relativamente poco un ensayo sobre el tema de los americanos que regresan a vivir a casa de sus papás. Con todo este tema de la pandemia y demás se ha dado, pero ya venía una tendencia desde la crisis 2008-2009, venía una tendencia muy clara de incremento de chavos que viven en casa de sus papás, que van a college y regresan, o que estudian en un college cercano para poder estar en casa de sus papás. Entonces, eso es natural, y eso ya nos hemos dado cuenta que no es algo que valga la pena hacer, porque no te genera un valor adicional financieramente hablando. Esa independencia de todas formas la vas a tener en el futuro, y pues más vale que la tengas de una forma mucho más consolidada, ¿no? Entonces el emprendedor tiende a hacer cometer ese error. Sí, y también creo que tiene un punto muy, muy importante esto, Fer, porque una vez que regresan estos emprendedores o que se quedan en casa, si ya están generando, aunque sea un poquito, yo sí he visto muy malas prácticas ahí, yo creo que tienen que empezar a cooperar, ¿no? O sea, si ya hay un ingreso de su parte, porque están chambeando, ya tienen su propia empresa, no estoy diciendo que lo hagan todo, pero acercarse, oye, mamá, papá, pues denme chance, yo voy a pagar la luz este bimestre, o ¿sabes qué? Yo voy a comprar el súper de la siguiente semana. O sea, ese aporte de respeto, de regresarle a los papás sin que finalmente se encarguen 100% de todos los costos, también creo que es importante para los que siguen viviendo en casa de sus papás. Y también, ojo, no es lo mismo vivir hasta los 25, 30 años que cuando tienes 40 y cacho, ¿no? Entonces, hay otras cosas diferentes. Sí, porque también es una tendencia que sigue ahí de pues cuates que se quedan o chavas que se quedan ahí eternamente, y creo que tampoco es saludable. Para nada, ¿no? Eso sí, no, para nada es recomendable. Pero pues el emprender es eso, el emprender está tratando un balance, de identificar esta oportunidad, este proceso diferente de hacer las cosas que va a generar una ganancia en eficiencia en una industria en particular, en un producto en particular, en una solución especial. Y la verdad es que es padrísimo, o sea, el emprender es fabuloso, pero tenemos que entender que hay que tener estructuras, hay que tener procesos, hay que tener un consejo que te ayude a reorientarte, a que te ayude a rebotar ideas, a cuestionarte cosas que quizás tú no habías visto por la inexperiencia o porque estabas muy inmerso en la operación y no te habías dado el tiempo para reflexionar sobre qué hacer mejor de esta forma el proceso. Entonces, eso es importante que los emprendedores lo sepan y que entiendan que el patrimonio que están formando es un patrimonio que no es permanente. Si tú no atiendes el patrimonio constantemente, si no estás mejorando tus procesos, si no estás viendo en qué puedes sumarle en el tiempo, te quedas atrás, como lo platicábamos hace un ratito. Te vas quedando atrás, te rezagas y entonces pierdes ese competitive edge o esa diferencia que tenías, y entonces va a ser otro del montón y el patrimonio que venía creciendo se va a venir reduciendo. Entonces vale la pena que las personas se dejen asesorar, porque al final del día es un gran valor el que las personas quieran compartir contigo sus experiencias para que tú seas mejor, para que te vaya mejor a ti. Claro, oye Fer, y teniendo un experto como tú en esto, a mí me gustaría recalcar y preguntarte a ver si este concepto lo tengo correcto, porque lo menciono muchas veces a los emprendedores, les digo, si esa parte de generación de patrimonio, de generación de capital, tu propia empresa, tu hipoteca, tu primera hipoteca, donde vives y donde sigues creciendo, porque a veces a los 5 años, a los 10 años la revendes y compras otra y sigues creciendo tu patrimonio a través de las hipotecas. ¿Qué diferencia hay? Porque ahora nos encontramos muchísimos gurús en el mundo diciéndote que la forma en la que vas a generar capital, que a mí me parece aberrante, es haciendo inversiones, ¿no? O sea, te venden la idea de que compras Bitcoin o que compras y te vas a ser millonario. ¿Cuál es el error de creer que vas a...? Porque eso es hacer dinero con dinero. Y creo que hacer dinero con dinero es un negocio muy diferente, muy complicado, que los financieros saben hacer muy bien.
Entonces, si eres un financiero, pues creo que hacer dinero con dinero te viene como anillo al dedo, pero para cualquier otra persona del mundo es más bien por el otro lado, es generar capital, generar patrimonio, y una vez que hay un excedente tremendo en ese patrimonio, entonces sí pensar en una inversión fuera de tu negocio o fuera, con un experto. Claro. Estoy correcto en este claro, tema, Fer, ¿o no? Que sí, que hacer dinero con dinero, primero que tienes que tener es el dinero excedente para hacer ese dinero. Y si no eres experto, es muy probable que pierdas ese dinero porque al final del día los mercados bursátiles, el Bitcoin, todas estas cosas son manejadas por expertos y no es una cosa que puedas hacer como on your spare time, ¿no? En tu tiempo libre. Entonces, primero que nada tienes que tener muy claro que tu patrimonio se va a formar de un capital que es fijo, que es un capital que te va a permitir tener tranquilidad, además, que normalmente se hace a través de la casa, un capital que te va a permitir en el tiempo poder darle educación a tus hijos, y un capital que ya es especulativo, que es este que mencionabas del dinero con dinero. Y lo que es importante que las personas sepamos es que la casa es la base de la formación del patrimonio siempre. ¿Por qué? Porque es lo que te permite no estar rentando, te permite estar destinando recursos a un fin específico que es tu vida, tu futuro y tu presente. Hoy en la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia, la relevancia que tiene la casa, el estar protegido en tu casa, en tu departamento, arropado de tu familia, arropado de esa seguridad que te da el estar en la casa. Y eso es importantísimo, Iñaki. Entonces los emprendedores tienen que tener ese objetivo primero. Sí, la empresa, cuando empieza a generar un excedente en la empresa, hay que ahorrarlo para comprar una casa, un departamento, hay que ahorrarlo para tener un colchón y hay que ahorrarlo para pues, también nuestros gustos que podamos tener en el futuro. Y en prioridades, Iñaki, yo las personas que conozco que se han hecho ricas, sí se han hecho muy ricas por sus negocios, por sus demás, pero porque han tenido también la posibilidad de ahorrar a través de inmuebles. Es decir, han podido tener estos inmuebles, han tenido poder comprarlos, mantenido y luego heredarlos a sus hijos, porque es muy importante eso. Eso es lo que yo quería pasar y ya para que vayamos cerrando. Tú eres un experto en el tema patrimonial, más que nada más en el tema de hipotecas, ¿no? Entonces, creo que esto que estás diciendo es muy importante, porque yo veo en las empresas, en los emprendedores, en las herencias, todo este tema de capital, y a mí me desanima mucho ver cómo las fortunas, cómo la riqueza, no por su valor monetario, sino por lo que representan en el tema de valores, cómo se despedazan cuando se pasan de una generación a otra, porque no se transmitieron primero que nada bien los valores, y segundo porque no hay una visión que muchos judíos, libaneses, españoles, esto lo tienen muy claro y por eso preservan generacionalmente todas estos temas de vamos a decirle capital, porque tienen muy claro que es un árbol finalmente que se pasa de generación en generación y se toman solamente los frutos, no se quema el árbol completo ni se parte en 7, 8 pedazos el árbol y se distribuye, porque entonces ya no hay para las siguientes generaciones. Mira, te digo, el tema patrimonial inmobiliario es muy importante y efectivamente las familias pierden la riqueza que tienen al momento que no educan a los hijos en forma adecuada a conservar ese patrimonio, porque ese patrimonio no es infinito. Por más que tengas una cantidad importante de recursos que hayas podido generar como familia, si las generaciones posteriores no les enseñas a conservarlo, pero la mejor manera de conservarlo es generando más patrimonio. No es nada más no lo toco, no nada más no lo vendo, sino es este patrimonio te sirve de base para pasar al siguiente nivel. En la medida que tú pulverizas el patrimonio, en la medida que tú vas heredándolo y no hay una responsabilidad de los herederos para conservarlo y acrecentarlo, en esa misma medida se pierde el patrimonio. Y lo hemos visto tú y yo en muchas empresas, en muchas personas que conocemos que han pulverizado los patrimonios y que han terminado literalmente con los recursos que tenían como familias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar, Iñaki, educar a los hijos, educar a nuestras familias a que deben de conservar el patrimonio que se les hereda, que ellos son guardianes de ese patrimonio, que lo deben de usar para poder darle a sus hijos y a ellos mismos una mejor calidad de vida, pero es eso, son conservadores de ese patrimonio. No son abusadores de ese patrimonio, ¿no? Y las casas y departamentos y demás es lo que creo que tenemos que tomar en cuenta como un vehículo para poder hacerlo, ¿no?
No, totalmente, Fer. Oye, Fer, y para terminar, quisiera preguntarte algo que puedas comprar que sea de muchísima utilidad, que tú encuentres fundamental como emprendedor, que cueste menos de 500 pesos. Algo que tengas que comprar como emprendedor que cueste menos de 500 pesos. Sí, que a ti te haya funcionado o que digas, esto es algo que tienes que comprar, pero vale menos de 500 pesos y lo tienes que tener. ¿Qué me podrías decir? Pero que lo tengas que vender. No, que lo tengas que comprar, o sea, que tú digas, no, a ver... Pues yo te diría un Moleskine, una agenda, un librito de Moleskine, en donde apuntes absolutamente todas las cosas que se te van ocurriendo, tus dudas, las cosas que tienes que hacer. Un Moleskine para mí es fundamental. Excelente, Fer. Oye, Fer, pues de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que eres una persona súper ocupada. Apreciamos, y lo digo en nombre de todo nuestro canal, toda la gente que participa en negocios en Bentley, tu tiempo y todo tu conocimiento. Esperamos que seas un amigo cercano al canal ahora y en todos los años que vienen, y pues no me queda nada más que decirte muchísimas gracias, Fer. Nada que agradecer, mi querido Iñaki, de verdad, me ha encantado estar en negocios en Bentley, me fascina el concepto, me fascina que tú, una persona tan exitosa como eres, como persona, con esa fortaleza que tienes como persona, con esa gran empuje que tienes como líder, como guía, me hayas invitado, y estoy seguro que va a ser un éxito a lo largo de los próximos años. Todos los emprendimientos que hagas y negocio en Bentley seguramente va a ser un parteaguas en muchas cosas. Muchísimas gracias, Fer, y estamos en comunicación. Gracias a todos. Esto es Negocio en Bentley. Si les gusta, compártanlo, por favor. Nos vemos a la próxima. Gracias, Iñaki.